Buenos días, muchachos. Pueden bajar la actividad en la ficha, pueden bajarla de Classroom. ¿Ya? Mientras llegan sus compañeros, un par de minutos, tomo lista. Bien, ya tengo la asistencia. Los que ingresen de aquí estarán ya tardanza. La semana pasada nos quedamos un poco en la teoría de los que era descomposición vectorial, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan?
¿Alguien se acuerda de lo que hemos hecho la semana pasada? Sí. Buenos días, profesor. Habíamos hecho un poco de sistema de coordenadas, ¿se acuerdan? A presentar mi pantalla, ¿ya? ¿Ven mi pantalla? Sí, profesor. Ya. ¿Se acuerdan ven lo que está en pizarra? En pantalla. Tenemos ahí el vector A. Tenemos el vector A que se ha descompuesto. Bien. Vamos a recordar un poco lo que hicimos la semana pasada. Ay, por cierto, ya no me tienen que enviar ninguna actividad, solamente la tarea, y la próxima semana vamos a hacer una actividad en clase, en Zoom, y esa será la evaluación. ¿Ya? Veamos acá. Tenemos un vector A, que está dado aquí, y ese vector A se ha descompuesto en dos vectores, el vector A en X y un vector A en Y, ¿no es cierto? A sub X, A sub Y. A este vector A sub Y se le conoce como componente del vector A en el eje Y, y a este A sub X se le conoce como componente del vector en el eje X, ¿ya? Y el alfa es el ángulo de inclinación que forma el vector A con el eje X, con el eje de las ordenadas. Bien, acá teníamos un ejemplo, acá teníamos, ya, aquí habíamos descompuesto el vector. La componente del vector A en X es igual al vector A por el coseno del ángulo alfa. Y la componente del vector A en el eje Y es igual al vector A por el seno del ángulo alfa. Cuando yo quiero hallar la componente en X, voy a utilizar siempre coseno. Cuando quiero hallar el valor de la componente en Y, voy a utilizar siempre el seno. Pero ojo, el ángulo siempre tiene que estar pegado a este lado. Si el ángulo está para este lado de acá, que también puede darse el caso, por ejemplo, digamos que esto valga 40. 40 grados. ¿Cuánto valdrá este ángulo de acá? ¿Cuánto vale el ángulo en un cuadrante? Trigonometría básica. 90. 90, ¿no es cierto? Bien, Quispe. Meilín, ¿no? El otro lado valdría 50. ¿Por qué? Porque 50 más 40, esta suma me da 90. Entonces, si a mí no me dan este ángulo, me dan, por ejemplo, el de acá, y me dicen que este vale, qué sé yo, 70 grados, ¿cuánto debe valer este de acá? 20. 20, ¿no es cierto? Entonces, si a mí me dan el ángulo que está pegado al eje Y, por diferencia saco este ángulo y aplico la misma fórmula. Ya, para no complicarnos mucho la vida. Porque si utilizo este ángulo de acá, voy a tener que cambiar estas funciones trigonométricas y me haría mucho problema. ¿Ya? Bien, vayamos para acá. Acá había descompuesto dos vectores. Tenía el vector A y el perdón. El vector A acá tiene un ángulo de 60 grados con X y el vector B tiene un ángulo de 37 grados en X, pero hacia el otro lado. Ahora, vemos acá. El vector B, ¿cómo se descompone? El vector A, perdón, empezamos acá. Componente del vector A en X va a ser igual a A por el coseno de 60. Y la componente del vector A en Y es igual a A el seno. ¿Estamos de acuerdo? Por el seno. Le corresponde a este vector. Hasta ahí. Este vector B. Y este es el vector Y, es este. Ya, el que está acá. Y el vector A sub D es este que está acá. Y el vector B lo vamos a descomponer también. En el eje Y, vector en el eje Y el vector en el eje X. Vector en el eje X será igual al vector B multiplicado por el coseno del ángulo de 37 grados, que es en este caso. Y el vector, este de acá va a ser la componente en X, y esta va a ser la componente en Y. Recuerden, a X siempre va coseno, en Y siempre seno, pero recuerden que el ángulo siempre debe estar pegado al eje X. El ángulo pegado al eje X.
Bien, ahora vamos a ver unos problemitas, ¿ya? Antes de eso, vamos a ver a lo que es descomposición de en un vector en vectores unitarios. Aquí está, perdón. Aquí estamos viendo la descomposición en eje de coordenadas. Ahora lo vamos a ver en ejes de coordenadas, en funciones trigonométricas, lo vamos a ver con vectores unitarios. ¿Ya? Para eso vamos a ver aquí, antes de ello vamos a ver un ejemplo de esto de acá. De aplicación de estos problemas de composición de ejes de coordenadas, vamos a ver primero un ejemplo. ¿Ya? Este de acá. Este problema, por si acaso, está en la ficha que les he enviado ya hoy. Me dicen, hallar la resultante de los vectores mostrados. Bien, yo voy a hacer lo siguiente, voy a recortar ese vector para trabajar sobre, voy a sacar esa gráfica, ¿ya? Para que sepan, para que noten la diferencia, le voy a poner gráfica diferente. Acá tenemos, vamos a descomponer este vector que vale 20 raíz de 2. Ese vector se va a descomponer en dos vectores. En el vector Y, en el eje Y y en el eje X. Igual que este vector. Pero le vamos a cambiar de valores para que no me estén molestando. ¿Ya? A ver. Bien, a este le voy a llamar, vector A. ¿Ya? Mejor a este de acá le voy a llamar vector A, para ir en orden. ¿Ya? Y vamos a llamar así. Vector A es igual a 10. ¿Sí? Para hablar con propiedad. Aquí vamos a llamarle a este, vector B. Es igual a 20 raíz de 2, ¿no es cierto? 20 raíz de 2. Y a este vector le vamos a llamar vector C. Y ese vector va a ser igual a 30. Vamos a ponerle por acá, sí, para que no estorbe. Este vector acá arriba para que no estorbe, y este no hay problema porque no afecta en nada. Mire, el vector A no hay problema, no es necesario descomponer porque está en el eje Y. ¿Sí? Lo que voy a descomponer es al vector B. Empezamos por ahí. Bien, vamos a ver cómo lo descomponemos. Vamos a trazar, ¿se acuerdan? Unas líneas paralelas a cada eje. Por acá. Antes de seguir, muchachos, ¿alguno de ustedes tiene problema de conectarse? ¿Está entrando y saliendo? No, porque voy a cerrar el aula, ¿ya? Ahora, ¿dónde está eso? Después lo hago. Ya como les decía, trazo paralelas a cada lado, una paralela al eje Y, lo trazo acá, una paralela al eje X, lo trazo acá, y ahí hay mis vectores, mis componentes, ¿sí? Este vector P lo voy a descomponer por acá, sería este, y el vector P de compuesto
lo voy a poner por dentro para que no se sienta afectado. Así más o menos. Bien. Este acá será vector B en el eje X. ¿Sí? Este vector B en el eje X va a ser igual. ¿A qué es igual? ¿Se acuerdan? Es igual al vector B por el coseno del ángulo. ¿En este cuánto es? 45 grados. ¿Está bien? Ese es lo que vale en la componente en X. Ahora, la componente en Y, ¿cuánto va a valer? Vamos a ponerlo por acá y la vamos a poner Y aquí. Pero ya no coseno, sino seno. ¿Ven? El vector B se ha descompuesto en dos vectores. ¿Sí? En el vector X, vector B en el eje X, que es igual a B por coseno de 45, y el vector en el eje Y, que es igual a B por el seno de 45. Y este vector ya no existe. Sí, desaparece. Ahora vamos a hallar el otro vector. El vector, vamos a poner el vector C. Igual, trazo una paralela por acá. Trazo una paralela por acá y otra paralela por acá. Ojo, estas paralelas son básicamente para tener los límites de las componentes. Por ejemplo, el vector C parte desde el origen y hasta donde termina, justo donde está esta paralela. Y ahí termina la componente del vector C. La otra componente en el eje X está por acá, acá y acá. ¿Sí? Pongamos ahí las componentes. Acá será entonces el vector C el vector C, que es una componente en el eje X, va a ser igual a C por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo aquí? Estamos en el eje Y. Es en el eje es. ¿No? El ángulo es simple, acá va a 53 grados. Bien, ya tengo la componente en el eje X del vector C. Ahora, perdón, en el eje Y. Ahora voy a hacerlo en el eje X. En el eje X será coseno de 53, ¿no es cierto? Mientras en X es coseno, en Y será seno. Y para acá. Y acá esto se va a anular, ¿no es cierto? Este vector C ya se anula. Bien, ¿qué está viendo? Hay las de los vectores mostrados. Veamos entonces. Vamos a ver lo que se conoce como sumatoria. ¿Ya? ¿Qué es sumatoria? Es este símbolo que está acá. Sumatoria de los vectores que están en el eje X debe ser igual a 0. Es decir, ¿quién está en el eje X? ¿Quién es a la derecha? Es B sub X. Lo voy a poner por partes para que puedan entender, ¿ya? Más el vector C ¿ya? Eso debe ser igual. Bueno, no es igual a 0, va a depender de lo que tengamos acá. Vamos a ponerle así, resultante miren, la resultante en el eje X va a ser igual a la sumatoria de los vectores que estén en el eje X. Y en este caso es el vector B en X, el vector C en X. ¿Sí?
esa va a ser la resultante. ¿Ya? Entonces, vayamos a ver todo eso. Mientras eso es en X, en Y, ¿cómo se llama? Lo mismo, solo que cambian los índices. ¿Ya? Tenemos la resultante en el eje X y esta resultante en el eje Y. ¿Sí? Empecemos con la resultante en el eje X. Vamos a poner por acá. Veamos. ¿Cuánto vale la componente del vector X? Del vector B, perdón, en X. El vector B en X es igual a, ¿no es cierto? Vamos a poner ahí B por el coseno de 45 grados. ¿Sí? Más la componente del vector C. Y ese es igual a la componente del vector C que está acá, C en X, es igual a C por el coseno de 45 grados. ¿Ya? ¿Ven ahí? El componente del vector es todo esto. Esto que está acá. B por el coseno de 45. B por el coseno de 45. Más el componente del vector C en X. ¿Cuánto vale eso? El componente del vector C en X es igual a C por el coseno de 53. C por el coseno de 53. Ahí está. ¿Sí? Ahora sí, empecemos a resolver. Vemos. ¿El vector B cuánto vale? Vale 20 raíz de 2. Esto multiplicado por el coseno de 45. ¿Coseno de 45 qué es? ¿Cuánto es? Trigonometría básica. ¿No se acuerdan? Es raíz de 2 sobre 2. ¿Ya? Raíz de 2 sobre 2. Bien. Ahora, acá. El vector C. ¿Cuánto vale el vector C? El vector C vale 30. Ponemos 30. Por el coseno de 53. ¿Cuánto vale el coseno de 53? ¿Se acuerdan? Trigonometría básica. ¿Nadie? Ahora con su profesor de trigonometría. Coseno de 53 es 3 quintos. ¿Ya? 3 quintos. Bien, resolvamos esto. Mira, ve. Lo voy a poner en grande acá, ¿ya? Para que se puedan ver. Te quedó aquí 20 por la raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2, que es el coseno de 45, ¿no es cierto? Más 30 por el coseno de 53, que era 3 quintos. Bien, vamos a empezar a resolver. 2 por la raíz de 2, ¿se acuerdan o no? Álgebra básica, raíz 2 por raíz 2 es 2. Bien, aquí vamos a simplificar. Quinta por acá y quinta por acá. Quinta de 30 me da 6. Quinta de 30 es 6. ¿Sí? Entonces me va a quedar por acá. Me va a quedar 6, 3, 18. El 5 ya desapareció. Bien. Igual. Este 2 con este 2 se va. Y me quedaría 20 más 18, me va a quedar 38. Por lo tanto, la resultante en el eje X va a ser igual a 38. ¿Sí?
Hasta ahí tenemos resuelto la primera parte. ¿Alguna duda por ahí? Avisen, por favor. Lo que hemos resuelto hasta el momento es la componente en el eje X. Perfecto. Si no hay dudas, continuamos. Ahora vamos a hallar la componente en el eje Y. Y esto es parecido a lo de acá. De aquí los voy a ordenar para que ustedes puedan resolver, ¿ya? Mientras que para el eje X, todos los índices eran X, ¿no es cierto? En el eje Y, los índices son en el eje Y. Aquí hemos utilizado lo que es en X. Ahora vamos a utilizar lo que está en Y. Por lo tanto, esto de acá ya no nos interesa. Aquí. Reemplacemos entonces. Mire, ve. ¿Cuánto vale la componente en el eje del vector B en el eje Y? La componente del vector B en el eje Y está por acá. La componente del vector B en el eje Y es esto. Y es igual a B por el seno de 45. Y eso es lo que voy a poner acá. B por el seno de 45 grados. Más la componente del vector C en el eje Y. La componente del vector C en el eje Y. Voy por acá y acá tengo componente del vector C en el eje Y. Aquí es igual al seno a C por el seno de 53. A C por el seno de 53. Bien, ya tengo ahí, mira, a ver. Ahora, ¿qué me queda? Solamente reemplazar. Vamos a ver. Reemplacemos valores. ¿Cuánto vale B? 20 raíz de 2. Ajá. 20 por la raíz de 2. Ahí está. Por el seno de 45. ¿Cuánto vale el seno de 45? Raíz de 2 sobre 2. Correcto. Raíz de 2 sobre 2. ¿No es cierto? Es igual que el coseno. Raíz de 2 sobre 2. Más C. ¿Cuánto vale C? C vale 30. Pongamos 30. Por el seno de 53. Seno de 53. ¿Y cuánto vale el seno de 53? 3 quintos. 3 quintos. ¿No es cierto? ¿3 quintos? 3 quintos, correcto. 3 quintos. Bien, ahora sí me queda más que resolver. Acá esto se distorsionó. Es 2. Así es. Bien. Si ustedes se dan cuenta, este caso es igual que el de acá, ¿o no? Raíz de 2 por la raíz de 2 me queda 2. Pero 2 entre 2 me da 1. Por lo tanto, todo esto se desaparece. Se desaparece. Seno de 53 es 3 quintos. Es 4 quintos. El coseno es 3 quintos. Pero el seno es 4 quintos. ¿Ya? Bien. Simplificamos acá. Quinta 1, quinta 6. ¿Ya? Por acá me queda 6 y por acá me queda 1. Por lo tanto, vamos a ver. Aquí ya esto desapareció, ¿no es cierto? Me queda solamente 20, porque la raíz de 2 con la raíz de 2 y el 2 se fueron. Acá este 6 por 4 me queda 24. Ya el 5 desapareció. Me queda 24. Por lo tanto, esa sumatoria me sale igual a 44. ¿Cuál es la resultante en el eje Y?
es igual a 44. Mientras en el eje X es igual a 38, en el eje Y me sale 44. ¿Ya? Bien, acá me están pidiendo hallar la resultante. Y la resultante de todo esto va a ser así. R va a ser igual a la resultante en Y o en X al cuadrado más X al cuadrado Y al cuadrado. ¿Sí? Y aquí me queda solamente reemplazar esos valores. ¿Ya? Lo reemplazamos, se lo vamos al cuadrado, sacamos el cuadrado, y eso es aritmética. Lo que me interesa es que aprendan esta parte de acá. Copien, por favor, porque no queda mucho tiempo. En ese tipo de problemas se va bastante tiempo. ¿Algún inconveniente, por favor, avisen? No se preocupen, hijos. Acá estamos para ver cómo solucionamos los problemas. ¿Terminaron? Sí, voy a dejar tarea. Ya. ¿Copiaron todos? Perfecto. Ahora nos vamos a ir... ¿Todavía no terminas? Ya, copia, hijo. Bien, continuamos entonces. Ya. Miren, este problema dice, la resultante de los vectores es nula. Hallar el ángulo del módulo del vector A. ¿Sí? Es nula. Halle el ángulo del vector resultante. El ángulo, aquí falta un angulito, que es teta. ¿Ya? En la gráfica aparece acá. Ustedes escriben ahí, escriban el problema en su cuaderno, por favor, ya para que sepan de qué se trata. ¿Ya? Hallar el ángulo teta y el módulo del vector A. El módulo vector A es este vector que está acá. ¿Ya? Ese es el módulo del vector A. Ahí está. Bien, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque nos quedan solamente menos de 5 minutos. Miren, la resultante de los vectores es nula. Quiere decir que no hay componente en X ni hay componente en Y. Veamos el problema anterior. Aquí no es nula porque existe una resultante en Y y existe una resultante en X. Por lo tanto, esto de acá no es nula. ¿Ya? No es nula. No es nula.
pero en este caso, el problema que está diciendo es que es nula. Si es nula, quiere decir que la resultante en el eje Y y en el eje X es igual a 0. ¿Ya? Hallemos la parte más fácil primero. Vamos a hallar... Ah, no, vamos a tener que descomponer todo. No nos va a alcanzar el tiempo. Empecemos a descomponer. Ya, vamos a ver hasta dónde lleguemos. Tenemos esta componente por acá y esta por acá. ¿Sí? Su vector resultante va a ser más o menos este de acá. O sus componentes, mejor dicho, no vector resultante, sino las componentes del vector B. ¿Sí? Y la de vector 10, que no sé cuánto vale, vamos a hacerlo por acá. Ahí está. Y acá tenemos el vector A todavía. Miren, acá son varios vectores. Una paralela aquí. Y una paralela por acá. Ya. Bien, vamos a ver. Pongámosle nombres a todos. Este de aquí va a ser B en X. Por acá va a estar B en Y. Por aquí va a estar A en Y. Y por acá va a estar A en X. Por aquí va a estar... Este vector no tiene nombre. Vamos a botar A, B, vamos a ponerle C a este vector. Igual a 10. Así que así vamos a llamar a este vector. En acá le vamos a llamar vector C en X. Y por acá vamos a llamarle vector C en Y. ¿Ya? Vector C en Y. Bien. Ya, muchachos, miren, no nos va a dar el tiempo. Solamente tenemos un minuto. Les va a quedar como tarea lo siguiente. ¿Ya? Le va a quedar como tarea lo siguiente. Me van a descomponer todos estos vectores. Ya, yo les estoy dando, ya les puse esto acá y les voy a dar una ayuda más y ustedes me terminan el problema. Cualquier consulta me escriben en el transcurso de la semana. ¿Ya? A ver, les sigo diciendo. Como el problema dice, como la resultante es nula, entonces tenemos que resultante en el eje X es igual a 0. Veamos eso. Resultante en el eje X. A ver, ¿quiénes apuntan hacia arriba en el eje X? Apunta a Y, a X, perdón. No, estamos hablando del eje X. Es horizontal. ¿Quiénes apuntan hacia la derecha primero?